Bien, buenas tardes a todos, chicos y chicas. ¿Cómo están? Buenas tardes, Liz. Buenas. Buenas tardes, doctora. Bien, estoy teniendo un poquito de problemas de audio para empezar, así que por eso tardé un poquito en entrar. Bien, hoy día vamos a ver sobre cápsulas. Vamos a ver primero cápsulas duras y si nos alcanza el tiempo vemos también las blandas. ¿Ya? He estado haciendo ese PowerPoint que ven ahí, así que si ustedes ven algún errorcito, es porque lo he hecho más rápido. Bien. Bien. ¿Siguen sin escucharme todavía? ¿O ya ha corregido el audio? Se escucha, doctor, se escucha. Ya. Bien, entonces vamos a hacer las cápsulas duras. Bien. En cuanto al concepto, ya ustedes lo deben saber, ya que eso les di de tarea ya en otras materias, ¿se acuerdan? Para farmacología, creo que me presentan lo que es las formas farmacéuticas. De todas maneras, un poquitito a manera de recordar, vamos a ver qué son, ¿ya? Bien, entonces las cápsulas de los preparados farmacéuticos están dentro de lo que son los preparados sólidos. Son estructuras formadas por una cubierta dura o blanda, dependiendo del tipo de cápsula. ¿Ya? Que puede tener algunas capacidades variables en cuanto a lo que es el volumen, lo cual le permite hacer una correcta dosificación dependiendo del tipo de producto. ¿Ya? Bien. Cada cápsula va a tener en su interior una dosis única de un principio activo. ¿Ya? Y es para uso oral. Eso yo creo que ustedes lo saben, ¿no? Ahora, las duras y las blandas, la diferencia es justamente esa característica física. La estructura de la cápsula dura es una estructura dura, ya está formada por dos piezas cilíndricas que una es más, me podemos decir, de diámetro más pequeño que la otra, de tal manera que encajan y entre las dos cierran la cápsula. Ya, en cambio, la cápsula blanda es una estructura de una sola pieza, ya, y que su cobertura es maleable, ya, lo cual le permite adaptarse a la forma de lo que es el tracto digestivo, ¿ya? Para ingresar por la boca, ¿ya? Las cápsulas blandas, vamos a ver si nos da el tiempo mañana, pero hoy vamos a hablar sobre lo que son las cápsulas duras. Más que todo vamos a hablar de su proceso de fabricación, ¿ya? Y llenado. Bien, entonces la cápsula dura está formada, como decía, por dos valvas cilíndricas terminadas en una semisfera, que se refiere a los extremos, ¿ya? Uno de ellos, que es generalmente el de mayor tamaño, este de acá, el más largo, si ustedes quieren, es el que se conoce con nombre de receptáculo. Y el otro más cortito es la tapa. Entonces, tiene dos estructuras que le vamos a llamar valvas, no se olviden.
La que es más larga es donde generalmente cargamos el medicamento cuando se hace el proceso de llenado. Y el más cortito, que es también un poco más ancho de diámetro y que encajaría encima del receptáculo, le vamos a llamar la tapa o cabeza. Muy bien. Bien, entonces, a unas características. Ya. Perdón. Ya, las cápsulas las podemos fabricar, y vamos a ser más datos cómo se fabrica, pero también se pueden adquirir ya preparadas. O sea, hay industrias que te venden las cápsulas y solamente hay que dosificarlas y rellenarlas, ¿no? Ya vienen algunas listas para ser llenadas de industria. Y podemos dosificar cualquier tipo de sustancia sólida. ¿Ya? Solamente sólidos y no líquidos, ya que los líquidos serían para las cápsulas blandas, que vamos a ver más adelante. Ya pueden ponerse polvos, gránulos comprimidos. ¿Ya? Sin embargo, hay una forma de cápsula dura, tipo gelatinosa, la cual le pueden poner sustancias líquidas o semisólidas, que serían estas que ven acá. Son sistemas llamados LICAPs. ¿Ya? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, varios modelitos de cápsulas con diferentes tipos. Aquí, por ejemplo, fíjense, ven una cápsula que en su interior va a tener un comprimido. Aquí tenemos con microcápsulas o cápsulas que tienen granos de liberación prolongada. Y estas son las que tienen un cierre autosellante, que es lo vamos a ver también más adelante. Bien, algunas ventajas del uso de las cápsulas. En cuanto a su composición, sencilla, están hechas de gelatina, ya vamos a ver más adelante. Se pueden fabricar fácilmente de forma magistral. También le vamos a mostrar cómo se hace. Da una buena protección del fármaco. Incluso va a retrasar su liberación, ya que, por ejemplo, por eso han visto que podemos poner comprimidos dentro de una cápsula, ya que si el comprimido llega directo al estómago, se deshace y se libera en el estómago. Pero cuando está con la cápsula, lo que se hace primero es la cápsula en sí y el comprimido después, retrasando su liberación del producto. Otra característica es la parte organoléptica. Ya, más que todo con el sabor, ¿no? Ustedes pueden tener una tableta que al tragarla vamos a sentir bastante un sabor amargo, cosa que con la cápsula no pasa, porque no entramos en contacto directo lo que es nuestro gusto con el producto al estar recubierto. ¿Ya? Podemos usar colores para facilitar la identificación. Es más versátil ya que podemos individualizar las dosis. Eso más que todo cuando hablamos de productos magistrales, haciendo que sea más precisa la dosis para el paciente. Ya, hay una buena tolerancia con diferentes productos que a veces cuesta procesarlos de otra manera. Por ejemplo, justamente la indometacina, y por ejemplo, que hacer un proceso en tabletas de y cuando el paciente lo toma, generalmente irrita más el estómago, cosa que con la cápsula no pasa. Personalmente, la indometacina se prefiere usar en cápsulas. Hay buena biodisponibilidad y lo principal, enmascara malos sabores y malos olores. Ya, como ventajas, obviamente van a estar un poco más de gasto porque tengo que invertir en lo que es la materia prima para la producción de la cápsula. Ya, necesita cuidados especiales
ya que absorbe fácilmente la humedad y eso puede terminar dañando a la cápsula. ¿Ya? Y algunas poblaciones, como lo que son las personas de la tercera edad y los niños, están limitados más que todo por lo que es el tamaño y la dificultad que ellos tienen para poder tomarlo, ¿no? Por ejemplo, en la parte pediátrica, como ustedes bien saben, se prefiere siempre gotas o jarabes, justamente por ese motivo. ¿Ya? Además que cuando estamos corregir dosis, no se pueden fraccionar, ¿no? Una cápsula no la podemos partir, con lo que pasa, por ejemplo, con una tableta, o calcular en ml como lo que se puede hacer con un jarabe. Bueno, y el último inconveniente es la limitación del contenido. ¿Ya? Va a tener un límite en lo que le podemos colocar dentro de la cápsula. Bien, le vamos a llamar involucro a lo que es la cápsula en sí, ¿ya? Pero le llamamos así cuando todavía no está con el medicamento en su interior. Ya también se llama valvas, acuérdense lo que habíamos visto hace ratito. Bien, están compuestos de gelatinas. ¿Y se acuerdan? Las gelatinas no son nada más que colágeno. Ya, el colágeno lo van a obtener, si se acuerdan ustedes cuando vimos de bioquímica, de lo que son huesos, piel, tendones y cartílagos de los animales, ¿no? La vaca, el chancho, generalmente. Ya, hay otras alternativas en reemplazo de la gelatina, como la ceina, el acetato de amilosa, derivados polivinilínicos, polisacáridos naturales, etcétera, pero no se usan mucho, ya que generalmente tienen más costo, su proceso es un poco más complejo, ya. Y bueno, las gelatinas no tienen ningún problema y se pueden manejar fácilmente, así que se prefieren las gelatinas, que es colágeno, no se olviden. Ya, también vamos a usar otras sustancias combinadas con las gelatinas, como agentes plastificantes, que le van a dar un poco esa textura un poco más dura. Entre ellos están los polioles, la glicerina y el sorbitol, que es uno de los más usados, ya que el sorbitol es un carbohidrato que se degrada muy fácilmente, e incluso tiene, ¿se acuerdan cuando veíamos recipientes? Esa característica de tener un sabor ligeramente dulce, que eso obviamente va a dejar mejor sabor al momento de tragar, siendo también una ventaja. Ya vamos a además usar colorantes, generalmente son hidrosolubles, ya como lo que es de eritrocina, índigo carmín, amarillo quinolina o óxido. Estos son los colorantes que podemos agregar. También opacificantes en caso de que queremos que el color sea un poquito más profundo, podemos decir, porque cuando ponemos solamente ese colorante es ligeramente transparente, ¿ya? Entonces, para volver un poquito más opaco y que nos permita ver bien lo que hay dentro de la cápsula, se puede usar un opacificante. Conservantes, principalmente bisulfito de sodio, para que dure más tiempo sin ser atacado por bacterias. Y bueno, podemos poner luego agentes saborizantes, cualquier tipo de esencia en realidad, y algún humectante como el SS para que no pierda su característica y no se resquebre con el tiempo. Bien, el proceso aquí les he puesto, esto lo he conseguido de un lugar llamado Qualicaps, ya, el proceso de fabricación de una cápsula a nivel industrial. Sin embargo, el proceso a nivel magistral es el mismo, ¿ya? Solamente cambia el hecho de que no es hecho en máquina y se usan moldes manuales. ¿Ya? Entonces hacemos una mezcla de la gelatina, que no saben que es colágeno, entre 50 a 60, y una vez que he alcanzado la consistencia adecuada, se van a colocar los moldes, que no son nada más que, como ven, unos fierritos que tienen en la punta redondeada. Entonces, esto de acá está ahorita en líquido,
Esto se introduce hasta cierta altura, como ven, se lo levanta y la máquina hace giros. Esto de acá va girando, así, ya, para que no quede, podemos decir, como estuviese goteando, ya, porque no se ven que está ligeramente líquido, ya. De ahí se lo deja que vaya secando en 27 grados centígrados, más o menos, ya, y una vez que ha secado, se lo extrae, ¿no? Dependiendo del producto, se lo irá cortando. Esto se lo corta al mismo tiempo que se lo extrae, va a cortar del tamaño necesario. De la misma manera se hace el receptáculo como la tapa. La diferencia es que la tapa va a ser un poco más ancha. El proceso, sin embargo, va a ser exactamente el mismo, ¿no? Ya. Ahora aquí en lo que es la mezcla, no solamente se coloca la gelatina, sino ahí se ponen los colorantes, los saborizantes y los otros excipientes que hemos visto para que se conserve, ¿no? Una vez que está hecho esto, esto lo empaquetan y lo envían a las diferentes industrias o farmacias ya para hacerlo. Y como les digo, también si fuese una industria magistral, una farmacia magistral, ya en vez de hacerlo con maquinaria, lo hacen a mano estos moldecitos, ¿no? Se colocan el líquido, se los gira un poquito y luego se los extrae. El mismo proceso, ¿ya? Bien. Algunas industrias pueden producir, miren, hasta 1 millón de estos productos al día. ¿Ya? En cuanto a la fabricación, debe mantener estas condiciones: 20 grados centígrados, 50% de humedad relativa, para que no se humedezca mucho lo que es la cápsula y no se dañe. ¿Ya? Luego se colocan en recipientes, ¿ya? Y bueno, si es que hay, fíjense, falta humedad, se van a quebrar, y si hay exceso de humedad, se reblandece. ¿Ya? Por eso es importante lo que es la humedad relativa en el ambiente de producción y mantener siempre la temperatura por debajo de 30. ¿Ya? Eso para que nos hablan de no se olviden que son con gelatina, y con la gelatina se habla de dar esa temperatura simple. Bien, en cuanto al color, hay variedad de coloraciones. Están las transparentes, las que no se coloca ningún color, que no se han visto alguna vez una cápsula de ese tipo. Hay las coloreadas transparentes, las que podemos ver de forma translúcida, pero mantienen un color. Las opacas coloreadas, las que no se puede ver nada a través, pero tienen un color. Y lo que son los bicolores, ¿no? Entonces ven, hay bastantes tipos en cuanto a la coloración. Generalmente la coloración va a significar solamente para la industria que lo produce algo, ¿no? Por ejemplo, en una industria podemos tener que el color azul significa 500 miligramos y el color rosado, pongámosle 250. Eso, la industria que produce el producto farmacéutico escoge los colores para que ellos mismos puedan identificar su producto. Luego, lo otro que hay que tomar en cuenta es el cierre. ¿Cómo vamos a cerrar? Hay varios sistemas. El simple, que es el más usado, que simplemente la pieza, que es la tapa, encaja directamente con lo que es el receptáculo. Pero hay otro, lo que es, por ejemplo, el Collins Snap, que lo vamos a ver ahorita en el otro dibujito, ¿ya? Y lo que es el ICAPS o el sellado por precintado, ¿no? Ahorita vamos a ver aquí un dibujito o una, aquí está, ¿ya? Este es el Collins Snap, ¿ya? La característica de este sistema de cerrado es la forma que tiene la cápsula. Ya, como ven, el que está aquí, por ejemplo, en blanco es el receptáculo y este de acá es la tapa. Ya, tiene una forma como para que al entrar haya presión
estas zonas que ustedes ven aquí, que están hundidas, va a generar presión, ya, al tocar al receptáculo, ya. Y tiene esta zona de acá, esta zona de diámetro más reducido, que al empujarlo va a producir un cerrado más hermético. Al principio, cuando se está llenando, para evitar que la presión no evita que, porque si se dan cuenta, adentro va a haber aire y yo lo presiono y el aire no sale, y después esa cápsula solita se va a destapar. Entonces tiene este sistema que tiene a los lados, como ven, estas áreas aplanaditas, que le va a permitir que el aire vaya saliendo mientras vamos tapando. Bien, luego están las autoselladas, que vienen con soldadura térmica, que es la que les decía el rato, que se llama LICAPS, que les mostré ya ratito 2. Esta, la forma es similar a la anterior, la diferencia es que tiene una banda, que aquí vemos de color, ya que va a entrar, y una vez que entra se lo calienta con un airecito a cierta temperatura, ya, y eso fusiona ese líquido ahí adentro. Entonces, como ven, aquí se introduce y luego lo calentamos con aire caliente, y ese líquido que está ahí, esa capa que está ahí esperando se vuelve líquida, se adhiere y luego al enfriarse produce el sellado, ¿ya? Entonces automáticamente eso se sella y ya no necesita ningún otro mecanismo, ¿ya? Bueno, luego tenemos en cuanto al tamaño. Como ven, hay diferentes tamaños. Esto sí es universal. El tamaño se usa, como están viendo, con ceros y con números hasta el 5. Ya, si nosotros vamos de acá, vamos hacia allá, del 1 hacia el 5, como ven, van haciéndose más pequeñas. Y del 0 hacia allá van haciéndose más grandes. Entonces, esta es la 0, podemos decir que es el estándar básico. Ya, doble 0, triple 0. Ya, es el tamaño más grande, ya, con triple 0. Ya, y del 1 hacia el 5 va haciéndose más pequeña. Y lo que nos interesa más que todo es el contenido. Y aquí vemos, te dando el contenido en volumen, ya no importa que usemos, ya sea líquido o lo que es polvos, en volumen, y en caso de que sea por peso. Sin embargo, aquí por peso solamente en una densidad de 0,70. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un producto farmacéutico que si yo calculo la cantidad de principio activo más mi excipiente, ya me da, pongámosle, 0,9. Entonces, en ese caso, usaría, por decirles, este. Ya, entonces, por ejemplo, yo necesito dar, pongámosle, 100 miligramos de principio activo. Ya, eso en volumen, pongámosle que sea en volumen, será 0,5 ml en volumen. Ya no importa si es polvo, por si acaso. Ya, entonces yo puedo escoger una cápsula que entre este volumen. Ya, por ejemplo, esta pudiese ser, pero está muy al límite. Ya. Entonces, la siguiente es esta. Ya, pero ahí me va a faltar, cierto, porque también si ustedes lo ponen muy vacío, es más fácil que el producto se vaya a salir, ¿no? Entonces, le aumentaríamos lo faltante, que es 0,5
18. En un excipiente, ya, o un diluyente, ya, pues almidón, por ejemplo, y ahí yo tengo los 0,68. Yo usaría este tamaño. Ya, entonces dependiendo de la cantidad del principio activo primero, en volumen, y después relleno con algún excipiente. Según eso escojo el tamaño de cápsula que voy a usar. Bien, entre los excipientes que podemos usar para mezclar con el principio activo están los diluyentes. Los olvido que ahorita les acabo de explicar, justamente para aumentar la cantidad de producto dentro de la cápsula. Ya, también están los lubricantes, que son para que permitan que ese polvo se deslice fácilmente y no se quede pegado en las paredes. Eso les habíamos hablado el otro día. Algunos antiadherentes, antiestáticos, para que el polvo no se quede pegado también en la tubería. ¿Ya? Y algunos otros productos, por ejemplo, que pueden favorecer la biodisponibilidad del fármaco. ¿No? Por ejemplo, si es hierro, aumentarle por si es vitamina C para favorecer su absorción. Bien, el excipiente que voy a agregar debe ser inerte, significa no debe tener alguna acción farmacéutica, debe tener un volumen que podamos medir fácilmente, capacidad de deslizamiento para poder meterlo dentro de la cápsula, que no tenga incompatibilidad con el principio activo, que no me altere el principio activo. ¿Ya? Bueno, y dependiendo del producto, y eso habría que ver con el paciente, por ejemplo, que no haya intolerancia a lactosa, en ese caso para usar lactosa, o en caso de que sea para pacientes diabéticos, no tengan recipientes glúcidos, o sea, carbohidratos que puedan incrementar la glucosa. ¿Ya? Aquí le he puesto una lista de los más usados que cumplen con esas características. La lactosa y el almidón de maíz son los más usados. ¿Ya? Pero también podemos usar Avicel, mannitol, sorbitol, fosfato de calcio, ¿ya? Que pueden usar como recipientes. La lactosa, no se olviden, es el azúcar de la leche. ¿Ya? En cuanto a los lubricantes, para favorecer el movimiento, está el esteato de magnesio, que es el talco que le decimos, esteato de calcio, esteato ácido estéarico, ya, el P4000, óxido de silicio, coloidal, almidón, etc. Lo que más usamos en este caso son el almidón de maíz, que también está en el grupo como excipiente, como diluyente, perdón, y el esteato de magnesio. Son los que más usamos para rellenar el producto. ¿Ya? Aquí tenemos unas dos fórmulas, les he puesto, de lo más usado. Ya, por ejemplo, podemos usar celulosa microcristalina. Aquí se me ha movido. Esto lo voy a acomodar, ¿ya? Y lo que es el sílice coloidal anhídrida. De esto, esta cantidad, y de eso, esta cantidad. Es una mezcla, y sobre eso se le agrega el principio activo. Ya, la celulosa va a actuar como diluyente y el sílice va a actuar como lubricante. Ya, y este es el otro que les decía que es uno de los que más se usa. El almidón de maíz, ya, en este caso 96, vamos a usar esteato de magnesio y talco, ¿no? En esas cantidades. El almidón actuaría como diluyente y también al mismo tiempo actúa como lubricante, y estos dos son lubricantes antiadherentes y evitan la estática de tal manera que no se pega el polvo dentro de lo que es la maquinaria. Bien, en cuanto al llenado de las cápsulas, hay dos formas, la manual y la automática. Ya, este aparatito que ustedes ven en la fotito es un dosificador manual. Ya, en estos huequitos que ven ponemos las cápsulas.
¿ya? Luego el polvo que hemos preparado del producto que vamos a colocar dentro de la cápsula se coloca encima y con una pequeña espátula se esparce y se va colocando, ¿ya? Y se va rellenando las cápsulas. Ese se llama capsulador manual, ¿ya? Es para hacer un llenado con precisión de las cápsulas. Una vez que se la ha llenado con el polvo, se aprovecha y se cierra ahí mismo, ¿no? Se tapa. Tiene en la parte inferior un botoncito que empuja el agua a la cápsula una vez cerrada y lo bota. De tal manera que ya está lista la cápsula. Entonces permite llenar fácilmente y luego